Se me hace difícil creer que nuestro tiempo juntos está a punto de terminar. He estado orando para que estos estudios provoquen una diferencia monumental en la vida de cada uno de nosotros. ¿Pueden imaginarse el poder de un movimiento compuesto enteramente de personas que ponen en acción los valores de Jesús? Sería como vivir el libro de Hechos nuevamente. Hoy deseo contarles la historia de una señora de nombre Mabel Frances. Desde muy pequeña, Mabel se sintió llamada a ser misionera en Japón y nunca titubeó en cuanto a ese llamado. Cuando se cambió la política de la Alianza Cristiana Misionera para permitir que mujeres solteras fueran a otros países, Mabel rápidamente se enlistó y en el año 1909 ya estaba en la isla nación de Japón, un país con un compromiso profundo hacia las religiones antiguas del budismo y el shintoísmo. Predicar las buenas noticias acerca de Jesús en esa tierra era algo muy difícil de hacer, pero Mabel era una mujer extraordinaria y en el poder del Espíritu de nuestro Salvador, ella trabajó duro y vio algunos resultados. En el 1934, en el apogeo de la Gran Depresión, vino la orden desde los Estados Unidos de que todos los misioneros de la Alianza Cristiana Misionera serían retirados de Japón. La situación económica era tal que se hacía necesario reducir gastos, aunque se esforzarían para enviar a los misioneros que regresaban a otros campos si era posible. Luego de días de oración agonizante, Mabel sintió haber escuchado claramente la voz de Dios diciéndole que tomara un riesgo enorme, confiar en Él y permanecer donde Él la había llamado. Por eso renunció a la Alianza Cristiana y Misionera y cuando los demás misioneros regresaron, se quedó, sin saber de qué viviría. Eso sí que me suena como un riesgo colmado de fe. Y Dios proveyó para sus necesidades. Pero este no fue el último riesgo colmado de fe que esta mujer tomó. Para el final de los años 30 ya se asomaba otra guerra mundial. Pero esta vez Japón y los Estados Unidos estarían en lados opuestos. Amigos, tanto americanos como japoneses le rogaron a Mabel que regresara a un lugar seguro en la tierra donde había nacido. Pero una vez más, luego de un tiempo extendido de oración para buscar la mente del Señor, Mabel decidió quedarse en su país adoptivo. Aunque ella sabía que cuando la guerra finalmente llegara, la clasificarían como enemiga nacional y con esa clasificación vendría la encarcelación y quién sabe qué más. Mabel se quedó. A lo largo de la guerra, en primera instancia bajo el arresto domiciliario y luego en un campo de detención, Dios la protegió. Cuando al fin terminó la guerra, Mabel tenía un ministerio asombroso hacia los sobrevivientes de Hiroshima y a la gente de Japón, cuyas vidas habían quedado totalmente destrozadas por la devastación y la destrucción de la guerra. Tenía 65 años cuando terminó la guerra, pero todavía no se iría de Japón. Estaba allí para darle la bienvenida a la Alianza Cristiana y Misionera cuando los misioneros regresaron luego de la guerra. Y por si acaso tienen dudas, ella terminó su carrera nuevamente como misionera de la Alianza Cristiana y Misionera. En el 1962, ya con más de 80 años, el gobierno de Japón le otorgó a Mabel el pertenecer a la Quinta Orden del Sagrado Tesoro. Fue la primera vez en la historia que este alto honor era conferido a una persona que aún estuviera viva. El honor se le concedió por su contribución, según la citación oficial, al bienestar del pueblo japonés en su condición precaria y confusa al momento de su derrota y por los largos años dedicados a llevar a cientos de japoneses al conocimiento de Dios, a la paz de mente y corazón. Lograr los propósitos de Dios significa tomar riesgos colmados de fe. Esto siempre conlleva cambios. Me gustaría presentarles a otra persona que ahora mismo está poniendo en acción estos valores en un mundo igualmente retante. Su nombre es Sammy Daguerre.
El paso más importante para mí es querer conocer el propósito de Dios para mi vida. Y cuando supe que el propósito de Dios para mi vida es predicar el Evangelio, tuve que cambiar mi vida. Tuve que renunciar a mi trabajo en el Hotel Intercontinental y comenzar a predicar el Evangelio. Sabra y Shatila son dos poblados palestinos en el Líbano. La milicia vino y atacó los poblados y hubo una gran masacre ahí. Mataron mucha gente, destruyeron sus casas y los dejaron sin nada. El Señor puso en mi corazón que yo debía ir a ayudar a la gente, a los palestinos en estos dos poblados. Así que llevamos cobijas, comida y medicina. Yo tenía un vehículo de acampar que utilizamos como una clínica y comenzamos a ayudarlos. Algunas personas de la milicia no les agradó nuestro esfuerzo de ayudar a los palestinos porque los consideraban nuestros enemigos. Pero el Señor puso en mi corazón que yo tenía, aun si eran nuestros enemigos, que teníamos que amarlos y ayudarlos. Una noche me retrasé en regresar a la casa debido a un estudio bíblico. Un hombre tocó al timbre de nuestra puerta. Mi hijo, que tenía 13 años, abrió y él le apuntó con una pistola al pecho y le dijo: dígale a su papá que si continúa ayudando a los palestinos, usted va a ser asesinado. Cuando yo llegué a las 11 de la noche, encontré a mi esposa, hijo e hija sentados en la sala orando. Y yo les pregunté qué pasaba y ellos me contaron. Así que oré con ellos, los consolé y los envié a dormir. Pero permanecí toda la noche orando ante Dios y dije: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Los versículos que vinieron a mi mente: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale agua para beber. Y continué orando toda la noche. Señor, la vida de mi hijo corre peligro. Pero el Espíritu Santo continuó diciéndome: tú tienes que ayudar a la gente en los poblados. Los versículos me venían claramente: ama a tu enemigo. Así que el segundo día fui e hice exactamente lo mismo. A las 10 de la noche sonó el timbre de mi casa y fui a abrir la puerta. Un hombre me apuntó con una pistola al pecho y dijo: ¿no te dijo tu hijo lo que iba a ocurrir esta noche? Le dije: sí lo hizo. En ese momento mi esposa vino y se paró enfrente mío y de la pistola. Pero yo la eché a un lado y le dije al hombre que tenía la pistola: tú, dispara, cobarde. Por dentro estaba pensando: si me dispara, yo moriré y mi hijo vivirá, pero yo habré hecho la voluntad de Dios para mi vida. Por el Espíritu de Dios, Él lo reprendió. Él bajó la cabeza y abandonó la casa, y nunca he vuelto a ver su cara. Creo en mi corazón que Dios le está pidiendo a todos en Medio Oriente, en América y en Europa, a todo creyente, que se decida, vaya y predique el Evangelio de Cristo. Porque se trata de personas que van a pasar a una eternidad en el cielo o en el infierno. Claro, esto significa enfrentar riesgos, significa abandonar la vida cómoda e ir y predicar el Evangelio, aún a nuestros enemigos. Porque la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan.